El gobierno nacional firmó la prórroga para la prohibición de porte de armas en el país. Sin embargo, en los próximos días habría una modificación en el decreto para casos especiales de colombianos que requerirían tener un salvoconducto. El presidente Iván Duque firmó el decreto que prorroga la prohibición del porte de armas que se viene gestionando durante los últimos años y que ha logrado una significativa reducción en la tasa de homicidios. Horas antes de conocerse la decisión, el senador Álvaro Uribe y el presidente del Congreso Ernesto Macías se anticiparon a la publicación del gobierno nacional. Impartirá a las autoridades militares competentes los lineamientos y o directrices para la expedición de las autorizaciones especiales que requieran los titulares por razones de urgencia o seguridad y de las excepciones que corresponda, teniendo en cuenta, entre otros factores, las condiciones particulares de cada solicitud. En alianza informativa de Caracol Radio y Redman Noticias, el ministro de Defensa desvirtuó que se abra la puerta para flexibilizar los permisos especiales del porte de armas. Esto no implica ninguna flexibilización, esto no tiene, es decir, esa no es una apreciación correcta de lo que sucede con el decreto. El decreto simplemente tiene una variación sobre los decretos anteriores en el sentido de que va a expedir el Ministerio de Defensa unas directrices para que los permisos sean otorgados de manera más objetiva, eliminando discrecionalidad de los funcionarios que antes tenían la posibilidad de otorgar permisos especiales. Cuando no existía esta norma, más de 450.000 personas tenían un salvoconducto y bajo el decreto que estableció el gobierno de Santos se redujo a 7.000 permisos, lo que permitió tener la tasa más baja de homicidios en los últimos 40 años. Nos preocupa ese parágrafo donde se dice que se abre la posibilidad de permitir otra vez el porte y el uso de armas de fuego. Preocupa enormemente. Preocupa por tres cosas. Uno, de cada 10 colombianos, 7 estaría dispuesto a tomar justicia por mano propia o venganza. Y de cada 10 colombianos, 5 estaría dispuesto a acceder a un arma. Para este experto, el gobierno debería enfocarse realmente en consolidar normas contundentes frente al mercado negro de armas en el país. Hay que poner lupa urgente al mercado negro de armas de fuego. Se consiguen desde 200.000 pesos, es muy fácil acceder a ellas. Segundo, hay que tener un protocolo muy detallado de cómo serían esos permisos y cuáles serían los requisitos. Y tercero, cómo se le haría seguimiento a esas personas que tuvieran esas armas para evitar que terminemos en enfrentamientos. Cristian Garcés, vocero del Centro Democrático en la Cámara de Representantes, solicitó junto a más de 50 congresistas al gobierno de Duque que modificara el decreto. Lo que va a hacer el gobierno es definir con el Ministerio de Defensa unos lineamientos, unas directrices a las autoridades militares que tengan unos criterios más claros de quién debe tener el derecho de portar de manera especial un arma o tener una excepción. El representante Garcés reconoció que hay ciertos grupos que requieren fortalecer su seguridad. Personas que pueden ser comerciantes, agricultores, ganaderos, empresarios, problemas que por su actividad económica o por la zona donde viven tienen problemas de seguridad. Desde el Congreso surgieron diferentes voces a favor y otras en contra. Queremos agradecerle por escuchar nuestro llamado y reglamentar el porte especial de armas. De esta manera, se analizará caso por caso las solicitudes de aquellos ciudadanos que requieran de esta protección especial. Ernesto Macías. Celebro que el presidente Iván Duque haya prorrogado el decreto que prohíbe el porte de armas en el país. Habrá permiso especial para ciudadanos que así lo requieran y cumplan requisitos. Es una muy mala idea y es el viejo debate entre los que quieren armas para controlar la sociedad y los que preferimos educación y monopolio de las armas por parte del Estado. ¿Quién nos va a decir cuándo es una ocasión especial? Va a ver usted que todas van a ser ocasiones especiales y va a haber cientos de miles de más armas en nuestra sociedad y va a haber muchos más muertos. Los exministros del Interior Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo, junto al exviceministro Luis Ernesto Gómez, anunciaron que una vez termine la vacancia judicial, demandarán el decreto de porte de armas porque según ellos los permisos especiales reabrirían la puerta al rearme de civiles en Colombia. Mauricio, Giovanni, muy buenas noches a los dos, bienvenidos. Hola Paula, hola Giovanni. Hola Mauricio, Paula. Qué placer verlos. Pues bien, mire, con respecto a esta noticia que ha generado polémica, voces a favor y en contra, pues hay que decir que hasta ahora no se conoce el detalle de lo que serían las modificaciones que se le harían a este decreto y el gobierno ha sido muy enfático en decir que esto significa crear condiciones especiales, que no es lo mismo que flexibilizar, pero eso sigue siendo muy general y no se entiende bien qué es lo que va a traer de nuevo. Ahora, no se puede desconocer una idiosincrasia como la nuestra, como la colombiana armada. Los colombianos somos atravesados, por eso nos gusta el traguito. Imagínense la combinación de uno enfiestado con tragos en la cabeza más armas, eso es complicado. Y hay un punto que me parece interesante para escucharlos ya ustedes dos, que señalan los expertos en seguridad de diferentes universidades. Y es que ellos dicen que un país seguro no es aquel que le permite a sus ciudadanos estar armados, sino que un país seguro es aquel donde usted no necesita estar armado.
Paula, este decreto está antecedido hace mucho tiempo de una sentencia de la Corte Constitucional. La sentencia de la Corte Constitucional dice, como corresponde y como dice la Constitución, el monopolio de las armas está en el Estado. Pero esa sentencia de la Corte Constitucional reconoce desde mediados de los 90, que conste que yo no puedo ver un arma, pero la Corte Constitucional reconoce que en casos excepcionales debería autorizarse el porte de armas. Número 1. Número 2, este decreto reemplaza un decreto previo que llevaba hasta final de 2018 la suspensión de las licencias para portar armas. Ese decreto anterior también establecía, en consecuencia de lo que dijo la Corte Constitucional en los años 90, la posibilidad de casos excepcionales. Lo que nos dice el ministro de Defensa es, el nuevo decreto conserva en esencia la jurisprudencia antecedente, Corte Constitucional, decreto previo y demás, en dos sentidos. No hay la posibilidad de tener porte de armas, de tener unas posibilidades de porte de armas o licencias para porte de armas o permisos, salvo en situaciones excepcionales, pero lo que nos dice el ministro es que el nuevo decreto, a diferencia del que termina venciendo el 31 de diciembre de este año, establece unas pautas concretas. Ustedes vieron la copia del decreto, los mostrábamos en las imágenes, tiene esencialmente 2 artículos. El segundo es el que dice, el Ministerio de Defensa reglamentará y establecerá las pautas con las cuales las autoridades relevantes terminarán dando los permisos especiales. Por lo tanto, el gran ojo hay que terminarlo poniendo en lo que termine diciendo el Ministerio de Defensa, porque el Ministerio de Defensa terminará dictándoles a las autoridades militares y a las brigadas cuáles serán esos casos excepcionales, cerrando la discrecionalidad. Ahora, si los lineamientos del Ministerio de Defensa son babosos, son genéricos y son flexibles, pues nos fregamos, pero uno esperaría que lo que vengan adelante en términos de reglamentación termine siendo clave. Y quiero además darles una pautica adicional que estábamos comentando antes de que arrancara el noticiero. Y es que es muy curioso, Giovanni, que se hubiera conocido en primera instancia la existencia de este decreto a través de un tuit del senador y del anterior presidente, del expresidente Álvaro Uribe, el día 25 de diciembre a las 7 de la noche, 7:02 de la noche para ser más exactos, chiveando de esa manera al presidente Iván Duque. No se sabe si fue que el decreto le llegó primero al expresidente Álvaro Uribe o si les llegó por igual a los dos y terminó saliendo primero la noticia del uno y del otro. Eso ha generado cierto ruido en la mitad. En todo caso, que no nos distraiga de lo sustancial, y es cómo va a terminar reglamentando el Ministerio de Defensa este decreto. Pero sabe que sí nos distrae, Mauricio, porque fue un error de comunicaciones trascendental. O sea, no solamente que lo hubiese hecho el presidente al principio, sino que cómo salen sin que eso esté reglamentado. Porque se presta para esta discusión. Si eso hubiese salido reglamentado con las normas, el ministro de la Defensa dice que solo se entregan las armas en este caso, no estaríamos en esta discusión. De acuerdo. La discusión sería distinta, pero salieron con un huecazo enorme que desdibuja que el principio se mantiene, y es que se mantiene la prohibición, pero quedó un interrogante muy grande y la opinión pública se está preguntando qué va a pasar en una sociedad en la que, como decía Paula, solo hasta noviembre iban 80.000 homicidios. Yo no sé si estemos preparados para eso. En Colombia, andar armados, habrá casos especiales, pero en general no. Y un paréntesis, hay países que sí permiten el uso de armas como Estados Unidos, Israel, ¿qué más? Pero es que allá casi todo el mundo presta servicio militar, todo el mundo tiene formación. Pero además, mire todo lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Además, pero si uno como civil, sin formación militar, esa arma que usted saca, con esa misma arma lo pueden afectar a usted mismo. Yo creo que las armas son para los que saben, y estoy de acuerdo con usted, Mauricio, no para todo el mundo. Todos los reflectores puestos sobre lo que saque el Ministerio de Defensa rapidito, porque si no, ¿qué pasa el 31 de diciembre en adelante? Tiene que salir esta semana, Mauricio. Acabar con ese limbo, eso es cierto.